al final de las calificaciones de los requisitos que encontramos en el versículo 9, vemos que los líderes tienen que ser retenedores de la palabra fiel que han recibido. Ahora, eso va a ser va a ser muy útil de manera especial aquí en Creta, donde ellos son conocidos por no ser verdaderos. Esa palabra fiel aquí en Tito va a aparecer 4 veces, en el 1:9, en el 3:8, en el 2:10, hay uno más que ahorita no lo encuentro. Notarán desde los versículos 10 al 15 que Pablo le explica a Tito por qué se necesitará que estos líderes sean calificados, porque existen ciertos problemas dentro de la cultura. ¿Ustedes creen que aquí en su cultura hay ciertos requisitos que se hacen más necesarios e importantes según el contexto en este punto? O quizá no. También nosotros encontramos una frase que se repite 8 veces aquí en la carta a Tito. Haciendo lo que es bueno, amando hacer lo que es bueno. Y eso aparece por primera vez en 1:8. Tiene que ser amante de lo bueno. Luego en 1:16, hablando de los que son desobedientes que no hacen ningún bien. En el capítulo 2, verso 3, de las mujeres ancianas que enseñan a las jóvenes lo que es bueno. En el 2:7, Tito tiene que ser un ejemplo para otros al mostrarles lo que es bueno. En el capítulo 2, versículo 14, llama nuestra atención al hecho de que Jesús murió para tener un pueblo propio que sea celoso de buenas obras. En el capítulo 3, en el versículo 1, está llamándonos a hacer lo que es bueno en el área política. En el capítulo 3, versículo 8 al final, dice en la parte final que los cristianos deben ocuparse en buenas obras. Y luego la última vez aparece en el 3:14 y dice que todos dentro de la iglesia deberían estar devotos y comprometidos en hacer lo que es bueno. ¿Por qué hay un énfasis tan alto sobre hacer el bien en esta iglesia temprana, en estas iglesias? ¿Cuál sería el punto de todo eso? Obviamente, cuando Pablo está estableciendo un punto así y lo establece 8 veces en una carta tan pequeña, está tratando de decirnos algo. ¿Qué está diciéndonos? ¿Tienen que ser ejemplos? Bueno, vuelvan a Mateo 5:16. ¿Qué es lo que Jesús dice ahí? ¿Qué dice Jesús en Mateo 5:16? ¿Qué dice? Una de las formas como nosotros obtenemos la atención de nuestros vecinos, de nuestra familia, de nuestros amigos, es poner nuestra fe en práctica. Si solamente hablamos sobre lo que creemos, bueno, hablar es fácil. Cualquiera puede hablar, pero realmente el hacer algo por otros, eso obtiene nuestra atención. Servir a otros provoca que ellos se pregunten, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto por mí? ¿Por qué estás dando tu tiempo y tu esfuerzo? Y eso inmediatamente nos da una oportunidad para testificarles a ellos. Yo estoy haciéndote el bien a ti porque Jesús me hizo el bien a mí. Jesús vino aquí a la tierra, Él dejó el cielo por mí. Lo menos que puedo hacer es utilizar mi energía, mi tiempo, mis recursos para ayudar a las personas. ¿Te gustaría saber más de este Jesús? Y entonces tienes una oportunidad ahí para poder hablar con ellos de Jesús. Noten que ahí dice Jesús, dejen que su luz ilumine. Cuando hacemos buenas obras, estamos trayendo la luz de Jesús a un lugar oscuro, a una comunidad oscura, a una familia que está en oscuridad. Así que en muchas ocasiones, incluso antes de que tú digas algo de lo que crees, muéstralo también en tus acciones. Es por esto que Pablo le enfatiza esto a Tito para que él lo enfatice con la iglesia. ¿Tiene eso sentido? ¿Es eso práctico? Absolutamente. Muy bien, ahora llegando al capítulo 2. El capítulo 2 de Tito es bastante parecido al capítulo 5 en 1 Timoteo. Así como Pablo le dijo a Timoteo, tú tienes diferentes grupos en la iglesia a los cuales tienes que ministrar. Ahora también él le mostrará que tiene diferentes grupos en Creta. Pero hay una pequeña diferencia acá. Vamos a ver que Pablo le habla de los diferentes grupos que Tito tiene que ministrar, pero una de las diferencias con Timoteo es que le dice qué es lo que tiene que enseñar. En la primera parte del capítulo 1 le había dicho
cómo tiene que enseñar a los ancianos. Ahora en el capítulo 2 está hablando de cómo tiene que enseñar y a entrenar a todas las personas, a los diferentes grupos en la iglesia. Los primeros son los ancianos dentro de la iglesia. Y si notan aquí las cualidades que está describiendo de esas personas mayores, no son diferentes a los que son los oficiales dentro de la iglesia. No sé si fue ayer o anteayer que algunos de ustedes preguntaron si estos requisitos son diferentes para el resto de la iglesia. Y dijimos, no, no son diferentes. Y ahora podemos ver un ejemplo directo en el capítulo 2, verso 2. Luego en el versículo 3, Tito también tiene que enseñar a las mujeres mayores. Y algunas de las cualidades que ellas tienen que tener son las mismas cualidades que un oficial tiene que tener. Noten aquí qué es lo que dice en el versículo 4. Primero en el 3, Tito tiene que enseñar a las mujeres mayores para que ellas luego enseñen a las mujeres jóvenes. Ves que el discipulado está sucediendo ahí, pero al mismo tiempo hay una razón bastante práctica para este discipulado. Tito no tenía que estar pasando mucho tiempo enseñando a las mujeres jóvenes. Eso podía ser peligroso, podría ser tentador. Lo que Pablo le dice a Tito es: tú vas a trabajar con las mujeres mayores y les vas a enseñar a ellas cómo tienen que trabajar con las mujeres jóvenes. De esa manera, él no tendrá que enfrentar esas tentaciones. Así que es realmente algo bastante inteligente para hacer. Ahora pueden notar aquí qué es lo que las mujeres ancianas tenían que enseñar a las mujeres jóvenes. No es doctrina. Es la vida práctica, es relaciones. No es que nosotros sabemos ciertas cosas, sino que sabemos vivir de cierta manera en nuestra cultura. Si las mujeres jóvenes realmente aman a sus esposos y están deseosas de ayudarles, someterse a ellos, de trabajar con ellos, de cuidar de los niños bien, no piensen que los vecinos incrédulos no van a notarlo. Ellos van a querer saber por qué. Y otra vez, tal como le dijo Pablo, el hacer estas buenas obras captará la atención de los incrédulos y se preguntarán por qué hacen esto. Hace un par de meses atrás llegué a encontrarme con una declaración interesante y creo que era tan importante como para escribirlo y ponerlo en la ventana del escritorio donde yo trabajo para que lo vea todos los días. Y decía sencillamente esto: vive tu vida de tal manera que las personas se pregunten ¿por qué vives así? ¿No es acaso una declaración sencilla, pero al mismo tiempo profunda? Vive de tal manera que las personas se pregunten ¿por qué? ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué tu familia es diferente? ¿Por qué tus relaciones son diferentes al resto de las personas aquí? Y entonces tú tendrás la oportunidad de decirles por qué. Tu cristianismo tiene una credibilidad. Eso es parte de ser confiable. Así que las mujeres ancianas han de enseñar a las más jóvenes cómo operar en sus familias, cómo mantenerse ocupadas en el hogar. En otras palabras, no ser cuerpos ocupados, sino que están trabajando en casa, están sujetas a sus esposos y nadie entonces va a poder disminuir la palabra de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que cuando alguien te vea, nadie va a decir, mira cómo viven los cristianos. Hablan bastante bien, pero no lo practican. Queremos que ellos vean que nosotros vivimos lo que decimos. Luego en el versículo 6 le dice a Tito que él se enfoque en otros hombres jóvenes como él mismo. Y le dice que sea un ejemplo para ellos. Y el primer ejemplo en el que él debe ser para ellos es en hacer lo bueno. Antes de que les enseñe a ellos, él tiene que vivirlo y practicarlo. Así que aquellos hombres aquí que son ancianos o pastores o que son plantadores de iglesias, cuando ustedes entran a una comunidad nueva, busquen y pongan atención en cosas que esa comunidad necesita. ¿Cuáles son los problemas en esa comunidad? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Y cómo tú puedes saltar a ellas y ayudar? No esperes que ellos vengan a tu iglesia, sino tú vive tu fe en la calle, en el vecindario. Y al hacer eso, tú ganas una oportunidad para compartir tu fe. Las personas vendrán a tu iglesia porque hiciste algo que les ministró a ellos durante la semana. Tal vez tienes miedo de darle las manos sucias.
pero lo que queremos hacer es poner nuestras manos sobre los hombros de las personas que tienen otras necesidades. Y después de un tiempo, mientras trabajamos con estas personas, vas a llegar a conocer cuáles son sus necesidades y sus preocupaciones. Y vas a poder mostrarles cómo es que las escrituras hablan hacia esas necesidades. Tu fe se volverá real para ellos. Así que es ahí donde inicias. Es ahí donde Pablo también le dice a Tito que empiece, que primero sea un ejemplo, que haga en buenas obras y luego enseñe. Entonces las personas no encontrarán alguna razón de encontrar falta en ti. Ahora nos movemos al versículo 9. Nuevamente estamos hablando de esclavos, de empleados en nuestro tiempo y de empleadores, llevando nuestro cristianismo al mundo del trabajo. No solamente los domingos, sino de lunes a sábado también. Si los empleados realmente trabajan duro en su trabajo, ellos van a mantenerse, y porque habrá otros trabajadores que son ociosos y que buscan atajos, que se salen más temprano del trabajo. Incluso tal vez se llevan algunas cosas a la casa. Y si un empleado como cristiano no hace eso, los empleadores van a notar eso y le van a preguntar al empleado: tú no eres como el resto de mis empleados, tú eres diferente. ¿Por qué? Y tú tienes una oportunidad para compartir el evangelio con ellos. Otra vez la idea es que podamos ser ser confiables. Si tú quieres mostrarles que el evangelio es confiable, tú también tienes que mostrarte primero confiable. Ahora en los versículos 11 al 14, otra vez esto está señalando algo bastante práctico. La gracia de Dios nos enseña a decir no a lo que es incorrecto, a la impiedad, a los deseos mundanos, y podemos vivir de esa manera porque estamos esperando que Cristo venga. El versículo 15 es una especie de resumen que dice: esto es lo que deberías estar enseñando. Volvemos al capítulo 3, verso 1, y se nos vuelve a enseñar de hacer lo que es bueno. Y estamos ahora en la esfera política. Los cristianos tienen que buscar por formas de ayudar en esta área. Muy fácil cuando miramos a las personas en la política para encontrar problemas. Y es fácil ver por qué hacen esto, por qué no se preocupan de este problema, por qué no hacen algo al respecto. No son buenos para nada. Bueno, Pablo le dice a Tito: enséñales a los cristianos a involucrarse, que no se quejen, sino que hagan algo diferente. Hagan lo que es bueno, que sean considerados, que sean pacificadores, que sean siervos. Ahora, empezando del versículo 3, quiero volver un momento. ¿Han visto qué es lo que Pablo le dice a Tito que enseñe? Not doctrine. No le está hablando de doctrina aquí, está hablándole de estilo de vida práctico. Yo me pregunto, en la mayoría de nuestras iglesias, el currículum es bien pesado sobre la doctrina. Esto es lo que nosotros creemos y es importante, pero tiene que haber un énfasis también en esta es la forma como actuamos. Denme un ejemplo de un poco del currículum de enseñanza del apóstol Pablo en nuestras iglesias. ¿Qué es lo que enseñarían en su grupo de varones, en el grupo de mujeres? ¿Cuál sería su currículum? ¿Qué es lo que enseñarían en lo tocante a lo práctico? Por ejemplo, cómo ser un buen ciudadano. Como decimos allá en mi país, aquí es donde realmente tenemos que enfocarnos. Déjenme darles un ejemplo de lo que están haciendo. El domingo en la tarde, Norris y yo nos reunimos In the con congregation. los varones aquí en la congregación y estuvimos hablando respecto de varias cosas prácticas. Y creo que las mujeres también estaban haciendo algo similar. Eso es brillante. Eso es exactamente lo Do. que Pablo le está diciendo a Tito que haga. Ese es un punto excelente en el que podemos venir como varones, como mujeres y reunirnos y aprender cómo yo tengo una perspectiva y actúo en mi vida respecto del matrimonio, respecto del trabajo o respecto de otra cosa. Y yo estaba tan impresionado por eso y yo estaba tan impresionado porque vi que los varones que participaron, ellos tenían un conocimiento y de cómo debían actuar ahora en esa semana. ¿Cuántos de ustedes, hombres, participan de ese grupo de discipulado de los varones? ¿Por qué vas a participar Right? de ese estudio, de ese grupo? ¿Por qué tomas el tiempo para estar ahí? Ustedes, varones, quienes van a este grupo, van porque eso les ayuda a aplicar esto en sus propias vidas, poner en práctica su fe.
te da respuestas. No va a ser un asunto de mucha relevancia que tú sepas el contenido que Pablo escribió a Tito. Por supuesto, es algo buenísimo, pero si solo es eso, no estás viviendo tu fe en práctica. Creo que como iglesias necesitamos probablemente como reinventar nuevamente nuestro currículum de enseñanza. Yo estaba tan impresionado con lo que estaban haciendo el día domingo que yo dije después de eso, yo voy a llevar esta idea a mi iglesia y lo vamos a poner en práctica con los hombres jóvenes y también con las mujeres jóvenes en nuestra iglesia, porque creo que en realidad no estamos haciendo eso ahora. Así que ustedes, pastores ancianos, reevalúen su currículum de enseñanza. Ahora, empezando en el versículo 3, capítulo 3. Ahora Pablo le recuerda a Tito, tal como lo hizo también con Timoteo, tal como lo hizo con los Efesios en el capítulo 2 de Efesios, nosotros también éramos como los incrédulos que nos rodean. Y por lo tanto nosotros tenemos compasión por ellos. Tenemos muchas cosas en común con los incrédulos. Ellos son pecadores, nosotros somos pecadores. Ellos se equivocan, nosotros nos equivocamos. Ellos están rotos, nosotros también hemos estado rotos. Tenemos muchas cosas en común con los incrédulos, más de lo que pensamos. Y es ahí donde nosotros empezamos para poder alcanzarlos. ¿Qué problemas tienen ellos? Son los mismos problemas que nosotros tenemos. ¿Y cómo es que Jesús nos ayuda a abordar ese problema? Ahora entonces tenemos un punto de partida. Leamos el versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Noten la primera palabra en el versículo 4. Pero nosotros éramos así, pero Dios intervino en nuestras vidas. Eso es lo que Él hizo y lo que nosotros necesitamos hacer. Dios nos amó tanto a nosotros que Él se involucró con nosotros. Fue el cielo para venir a la tierra donde nosotros, tú y yo, lideramos nuestras iglesias, nuestras familias para poder llegar a las vidas de otras personas. Y nosotros hacemos eso no porque seamos maravillosos y justos, sino porque nosotros hemos probado su misericordia. Él nos salvó a través de su Espíritu Santo y Él nos justificó y nos hizo herederos y nos dio esperanza, Hope for eternal life. una esperanza para la vida eterna. Cuando nosotros estábamos sin esperanza, cuando teníamos todos nuestros problemas, Dios vino a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer por nuestros vecinos, por nuestras familias, tenemos que involucrarnos con ellos. Vamos a ellos. And you notice verse 8. Y pueden notar que dice el versículo 8. Esta es la última de las palabras fieles, de las palabras dignas de confianza. Ahora, ¿cuál es esta palabra fiel? It's the verses in front of it. Son los versículos enfrente de ella, de lo que Dios hizo por los pecadores. Otra vez, es una palabra confiable y sabemos que es verdad y por lo tanto la compartimos con otros. Podemos estar seguros de que funciona. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que hagamos lo que es bueno. Ahora, esto debe recordarnos a Efesios versículos 2 y 9. Primera parte de Efesios 2, Pablo les dice, ustedes serán como los incrédulos que les rodean. Eso es lo que también Pablo le dice a Tito que les diga a las personas. Y luego aparece también la palabra pero. But God, who is rich in mercy, came to us. Pero Dios, que es rico en misericordias, vino a nosotros, porque por gracia somos salvos, medio de la fe, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no se detiene ahí. Hay